Buenas noches. Ahora tenemos nuestra segunda conferencia internacional. Está a cargo del doctor Miguel León Gómez. Él ha estudiado acá en San Marcos cuando teníamos otro pabellón. Es un gusto contar con él. Él ahora es profesor de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta. Y bueno, es un gusto. Él siempre viene al Perú periódicamente para desarrollar sus investigaciones. Tus investigaciones de base siguen siendo en la zona de los Andes peruanos, ¿no? Claro, Ancash y Huánuco. Ancash y Huánuco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha alegría de que él esté acá y ahora haya aceptado venir a dar una conferencia que además la vamos a compartir en nuestras redes sociales, así que los que no han podido venir, bueno, no se pierden la conferencia porque lo tenemos al profesor Miguel León de todas maneras. Entonces, les doy la bienvenida. Mil gracias, mil gracias. Encantado siempre de venir a San Marcos, ¿no? Mi alma mater. Estudié aquí en los años 80, años difíciles para el país, pero años que enseñaron mucho al país, a todos los peruanos, y que nunca debemos olvidar. No fueron tiempos difíciles. Era muy difícil estudiar en San Marcos durante esos años, había mucho caos. Veo ahora que es una universidad mucho más ordenada y me alegra mucho por ustedes, ¿no? que se están beneficiando de todo eso. El tema que les quiero compartir, ¿no? es un nuevo tema, ¿no? En realidad, ¿no? Siempre he estado enfocado en estudiar la historia regional, ¿no? Estudios de Ancash, la región de Conchucos, y hice mi tesis doctoral sobre Huánuco, siempre trabajando los dos primeros siglos, siglo XVI y siglo XVII, que ya publiqué hace unos años. Este es un nuevo tema, el tema de los escribanos. En este caso estoy trabajando los escribanos aquí en Lima, y he empezado haciendo la biografía de este escribano, un escribano muy importante de Lima en finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Su nombre es Cristóbal de Aguilar y Mendieta. Como ven ustedes, nació en Madrid, en la Villa de Tendillas, una villa muy cercana a lo que es ahora el centro de Madrid. Fue bautizado el 6 de junio de 1559. Su padre era de Vasco, de la ciudad de Victoria, y su madre era de la Villa de Tendilla. En esa época existía mucha migración de la zona vasca hacia Castilla. Su papá es uno de ellos, de estos vascos que migra hacia Madrid, hacia Castilla en general, ¿no? Pero en este caso, Castilla poco a poco se vuelve más importante porque, como ustedes saben, se vuelve la sede de la corona, ¿no? De la corona española, que se traslada de Valladolid a Madrid, ¿no? Entonces, he logrado, en base a documentación de Sevilla, de aquí de Lima, reconstruir un poco sus pasos, ¿no? Sus datos biográficos, y ¿no? Esto me está ayudando sobre a entender un poco en general a los personajes, a los escribanos como grupo social, que sabemos muy poco de ellos. Sabemos mucho de los mercaderes, sabemos mucho de los encomenderos, sabemos mucho de los artesanos, sabemos de varios personajes, varios grupos sociales de la época colonial, pero no sabemos mucho de los escribanos, ¿no? Entonces, en este caso, adentrándome en la vida de este escribano, estoy tratando de entender qué cosa es lo que ellos hacían, no solo limitado a estudiar a ellos como escribanos como tales, como funcionarios, ¿no? Como funcionarios de la pluma, como personajes que ejercieron el oficio de la pluma, ¿no? De la escritura legal, sino un poco más allá su proyección social en la sociedad colonial, ¿no? En este caso, la sociedad colonial limeña. Para entender
los escribanos, ¿no? Hay que entender muchas cosas, ¿no? Entender los patrones de migración, ¿no? De los españoles durante todos estos años, ¿no? Porque los españoles siguieron viniendo en grandes cantidades durante toda la colonia, pero durante el siglo XVI y el siglo XVII realmente un ejército de escribanos se vino al Perú, se vino a toda América. No, sobre todo el siglo XVI y el siglo XVII, los escribanos, el 80% de ellos seguían viniendo de España, Los españoles venían directamente y no eran llamados muchas veces, o a veces, ¿no? Aprovechaban de ciertas coyunturas, o también a veces, ¿no? Como en el caso de Cristóbal Aguilar y Mendieta, fue toda una empresa familiar. Se han conservado documentos bien interesantes sobre él, sobre su familia, la vida de Tendilla. Ya al momento que él decide venir a Lima, ya era huérfano, sus dos padres habían muerto. Entonces lo que le ayudan a él a venir a Perú son sus tíos. Sus tíos venden tierras, sus tíos venden propiedades, juntan plata y con eso lo mandan, ¿no? A que se haga la vida allá a Lima, Perú. Y eso es lo que él hizo, ¿no? Y como vamos a ver, le fue muy bien a este personaje, Cristóbal Aguilar Mendieta. Hay un tema bien interesante acerca de él, si se me mezcla el inglés con el español, una cosa bien interesante acerca de él, que cambia de nombre. En los documentos de los años 80 que he encontrado, y eso fue un descubrimiento también, ¿no? Él firma como Cristóbal Sánchez, y después, no sé cómo, en los finales de los 80, comienzos de los 90, aparece Cristóbal de Aguilar, y después Cristóbal de Aguilar y Mendieta. ¿No? Usualmente los que hacen eso son los que tratan de esconderse de la Inquisición. Entonces es probable que haya sido, yo me estoy moviendo, te estoy haciendo tu trabajo mucho más difícil. Voy a tratar de quedarme un solo sitio. Entonces, por eso que ellos tenían que hacer, ¿no? Dos probanzas, ¿no? La probanza de sangre, ¿no? Para acceder al oficio de escribano uno tenía que hacer dos probanzas, ¿no? Una probanza que era la de sangre y otra la que era la de habilidad y suficiencia, ¿no? La de sangre tenía que demostrar que no era, ¿no? hijo de moros, de judíos, que tenía un linaje puro, ¿no? De cristianos antiguos, esa era la idea. Y para eso tenía que, ¿no? Probar con testigos, ¿no? Que a él y a sus padres, a sus familiares lo conocían de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces era un dolor de cabeza para muchos de ellos probar eso, ¿no? Porque imagínate, conseguir paisanos de su pueblo que testifiquen eso, ¿no? En Lima, ¿no? Conseguir a alguien de Tendilla que diga, sí, yo lo he visto, ese señor es de Tendilla y es cristiano antiguo, ¿no? Entonces a veces no podían hacer eso, no podían encontrar gente de su pueblo, entonces tenían que hacerlo, mandar un poder, ¿no? A que sus familiares, su tío, su primo, hagan la probanza por él allá en Tendilla. Eso es lo que él hizo, ¿no? En otros casos, de otros escribanos que he visto, ellos lograron, porque venían de ciudades grandes, ¿no? Salamanca, Burgos, Sevilla, entonces era un poco más fácil encontrar personajes, ¿no? De esos lugares en Lima. En este caso él no pudo, entonces tuvo que conseguir una probanza de sangre que esté firmada en Tendilla. Entonces ahí fue más fácil para él demostrar. Por eso que él adjunta incluso su partida de bautismo. Pues que es fascinante, ¿no? Encontrar eso en su probanza de sangre, ¿no? Y hay otros datos fascinantes, pero voy a tratar de, pues, si no, para avanzar un poco, de resumir lo más importante. Pero lo más interesante, porque es la habilidad y suficiencia, ¿no? Tiene que probar de que él sabe el oficio, de que sabe escribir primero, que sabe todas las normas legales, ¿no? Todos los formatos legales, que domina bien todo eso, ¿no? Como en este caso que estaba postulando para ser escribano en provincia, tiene que saber, ¿no? Cómo tomarlos, ¿no? Todas las declaraciones de los testigos, el escribano receptor, ¿no? Trabaja en la audiencia y todo eso, tiene que probar que él sabe todo eso. Entonces ahí esa probanza es bien interesante, porque todos los que son llamados a testificar ahí son otro escribano. Entonces
interesante leer lo que dicen, ¿no?, tus colegas de ti mismo, ¿no? ¿Qué opinan los colegas de ti mismo? Es fascinante. Para el estudio de la lexicografía, estas probanzas son fascinantes, porque te dan unos términos que realmente a veces uno ni asocia, ¿no?, con la habilidad de ser un buen escribano, ¿no? Por ejemplo, el término industria, ¿no?, que uno piensa que industria significa, ¿no?, ser muy trabajador, ¿no?, ser industrioso. En el siglo XVI, el siglo XVII, ser industrioso, hacer industria significa tener habilidad, ser hábil en algo. Y está en los diccionarios, de la época. Es fascinante, ¿no? Y uno asume muchas cosas, pero no, cuando uno investiga todos estos términos, y sobre todo la probanza de habilidad y suficiencia, uno realmente es como hacer todo un artículo aparte, ¿no?, sobre la etimología de todas las palabras, de todos los términos, la lexicografía. El examen que se tenía que hacer todavía, que era, no he encontrado todavía ningún examen, eso es muy una referencia una vez de una página más, el señor pasó el examen y se acabó, pero no he encontrado un examen, ¿no? Pero en España sí hay ese tipo de examen. Y finalmente la cédula, ¿no? La cédula que como ustedes saben, no se daba, el rey la daba, pero como en las Indias muchas cosas cambiaron, el rey le dio la potestad a los virreyes y al cabildo para dar autorización, no cédulas, a los escribanos, ¿no? Entonces ahí lo que ya les decía, ¿no?, la prueba de limpieza de sangre, no tenía que ser cristianos antiguos, ni moros, ni judíos, testigos eran los paisanos, por lo general, en la gran mayoría. Cristóbal Aguilar fue un caso raro, ¿no? Y lo que le decía, ¿no?, probar habilidad de escribir bien, conocimiento de la ley, formatos legales, ¿no? Ellos tenían que aprender todos esos formatos legales que nosotros vemos en los documentos. Ya existían muchos manuales, ¿no? Es increíble la cantidad de manuales que existían, que hacían la vida de ellos, ¿no?, muy fácil, ¿no? Porque yo siempre cuando leía documentos del siglo XVI decía, oye, pero qué bien que están escritos todo esto, ¿no?, qué orden, todo eso. Lo que pasa es que ya ellos seguían simplemente formatos que ya existían. Entonces, ya los formatos existían, entonces lo único que tenían que hacer es contratar al escribiente que les haga, ¿no?, todo eso, y entonces tenía una consistencia, ¿no?, en los documentos. Por eso que los documentos, imagínense, para el siglo XVI, siglo XVII, estaban tan bien escritos, ¿no?, porque existían, como les digo, todos estos formatos, ¿no? Y ser una persona de mucho crédito, ¿no? Crédito significa, ¿no?, una persona que tenga buena reputación, ¿no?, que tenga buena reputación, que es una persona de confianza, una persona al que uno, ¿no?, le puede confiar, ¿no?, sus secretos, después confiar sus propiedades, sus documentos más importantes, todo eso. Eso es ser persona de mucho crédito, ¿no? No tiene nada que ver con la cuestión de dinero o solvencia económica, ni mucho menos, ¿no? Gente de confianza, como decía el Banco de Crédito, ¿no?, en los años 80. Testigos, otros escribanos, ¿no?, abogados, de vez en cuando abogados, jueces y clérigos, pero la gran mayoría de veces realmente es otros escribanos, ¿no? Y como les decía, es un tema fascinante. Por favor, sigue. Pero no, eso es lo más obvio acerca de los escribanos, ¿no?, en términos de su profesión, pero lo que estoy descubriendo de los escribanos es que no solamente se dedicaban al oficio de la escritura, ¿no? Eran personajes muy ambiciosos, tenían una actividad muy intensa, muy dinámica en la ciudad, estaban súper metidos en la vida urbana. Entonces, esa es una de las grandes contribuciones del trabajo que estoy haciendo. Y uno de los temas que aparece hasta ahora, ¿no?, el gran problema de estudiar los escribanos es, ¿no?, como ustedes saben, los escribanos tienen sus protocolos notariales, ¿no?, bien grandes, pero por lo general, como ellos son los que tienen que dar, ¿no?, fe de estos documentos, son documentos de otros que ellos dan fe, son los documentos de ellos mismos, ¿no?, porque ellos mismos no pueden dar fe de sus propios documentos. Entonces, ¿dónde están sus documentos? ¿No? Por lo general están en otros protocolos, en otros escribanos, ¿no? Entonces uno tiene que ver, como no hacer de detective a él, ¿no?, y ver
dónde están, pero por suerte, ¿no? Por suerte, este escribano, como era un escribano muy importante y era un escribano que tenía, ¿no?, toda una oficina, ¿no? Tenía su teniente escribano, tenía 3 asistentes de escribano y tenía sus escribientes, era todo un negocio, todo un buffet de escribanos trabajando para él, ¿no? Su teniente, sus asistentes con los que trabajaba, y había unos que eran, ¿no?, continuos, otros que de vez en cuando se aparecían, y después los escribientes, los que solamente se dedicaban a escribir. Eso explica por qué las letras de los protocolos notariales son tan diferentes, porque entra un montón de gente que llega a escribir. Yo recién me doy cuenta de eso. Fascinante. Bueno, este señor, aparte de escribir y hacer todas esas cosas que, ¿no?, le compete a su oficio, también se dedicaba, ¿no?, a hacer negocio. Era un negociante, era un hombre de empresa, era un empresario colonial, ¿no? Y una cosa que aparece mucho en sus documentos, en sus propios documentos, en sus propios protocolos, por supuesto otros escribanos dan fe de esas escrituras, es que se dedica a comprar y vender esclavos. Pero agresivamente, no es que de vez en cuando, 1, 2, 3, no, agresivamente. Manda agentes que van a Cartagena, Panamá, Nueva España, ¿no? Tráeme esclavos, ¿no? Y aquí en Lima los vende, los traspasa, se queda con ellos 1 año, 2 años, después los vende. Eso es una cosa que es fascinante que alguien debería estudiar, porque si este es uno nada más que estoy estudiando, yo me imagino que los otros también están metidos en el asunto, y es un nexo que no hemos visto, ¿no? Que detrás del negocio de la compra y venta de esclavos están los escribanos, ¿no? Que hay que contarles eso a los que se dedican a estudiar los esclavos de la colonia, y cruzar ahí esas variables. Después el otro tema que aparece mucho en la literatura, sobre todo de escribanos en España, y que he corroborado también con el estudio aquí en Lima, es, ¿no?, el negocio de bienes raíces, la compra y venta de casas. Están ellos constantemente comprando y vendiendo casas, y por supuesto, ¿no?, este señor se hizo todo un imperio aquí en esta zona donde ahora es los huérfanos, ¿no? Los huérfanos. Ahí él con otros escribanos, por supuesto, pero él es uno de los mayores, uno de los más importantes, es donde él, ¿no?, crea esta cofradía con otros escribanos receptores, y ahí, ¿no?, tiene su radio de influencia, y ahí crea, ¿no?, la cofradía de para los niños huérfanos, ¿no?, que es, como ustedes saben, ¿no? Esto lo uso para enseñar allá en Estados Unidos, mostrarles, ustedes limeños quizás ya conocen muy bien esta calle. Sigue, por favor, ¿no? Y la famosa calle Los Huérfanos. Toda esta zona era la zona donde él y otros escribanos tenían propiedades, ¿no? Tenían casas. Ahí está la iglesia de los huérfanos, porque ellos construyeron la cofradía ahí. Seguramente muchos de ellos están sepultados ahí, pero no, eso fue hace mucho tiempo. Estamos hablando de la cofradía fue creada en 1601, algo así, ¿no? Hay un estudio sobre la cofradía de los huérfanos que ha escrito un historiador sanmarquino, ¿no? Chujue, algo así. Sí. Sigue, por favor. Entonces, el otro, aparte de comprar y vender esclavos, lo que hace Cristóbal Aguilar de Mendieta es agresivamente también vender mercancías que importa de España, Panamá, Cartagena, España y hasta de China. Eso es fascinante. Que en el siglo XVI, final del siglo XVI, comienzo del XVII, ¿no?, un escribano esté concertado con un agente, ¿no?, que le diga, ¿no?, te doy esta plata y tráeme artículos de la China. ¿Qué cosa se traía de China? De repente algunos de ustedes ya saben, ¿no?, que he estudiado. Que se trae, ¿no?, porcelana, seda, todo lo que sea utensilios, ¿no?, para la cocina, para el comedor. Todos esos son las cosas que más se traía de la China, que eran muy, muy deseados por la élite colonial. Entonces, otras cosas también. Este es el documento donde menciona eso. Hay otros también, ¿no?, pero puede pasar al próximo. Y aquí está, ¿no?, no ordena Cristóbal de Aguilar y Mendieta,
¿no? A Juan Martínez de Herrera para que le traiga, ¿no? Cantidad de plata, le da cantidad de plata, ¿no? Para que se ¿no? que se emplee en las dichas provincias de la China, ¿no? Dichas provincias de la China. Entonces él mandaba, ¿no? agentes para que le trajeran, ¿no? de ahí, porque ya se imaginarán pues que había un mercado muy grande de esos productos, por eso es que existían todos estos nexos. Adelante. Ese es otro tema que tampoco no se conoce mucho de los notarios, y es por eso que su vínculo y crear esta cofradía para los niños huérfanos, porque había muchísimos niños huérfanos en la ciudad de Lima, niños abandonados, niños huérfanos. Entonces era tan grande el problema que alguien no tenía que meter mano, tenía que hacer algo, ¿no? Entonces la proyección social de los escribanos, cosa que también se hacía en España, es muy parecido. Entonces ellos entran en esto y ellos personalmente adoptan niños, ¿no? Cuidan de niños y también crean instituciones que apoyan a cuidar, ¿no? a los niños orfanatos. Pero él personalmente, ¿no? Se ocupa de muchos niños, los mantiene, los adopta, les ayuda en diferentes formas, ¿no? Y uno de los grandes, ¿no? uno de los grandes escribanos del siglo XVII, que va a trabajar con él, ¿no? Juan de Zamudio, que es un escribano que tiene muchísimos protocolos en el AGN, fue uno de esos niños huérfanos que recibió la ayuda y terminó siendo uno de los más importantes escribanos del siglo XVII en Lima. Otro tema de los escribanos, estoy haciendo diferentes lecturas, ¿no? de sus documentos, converso con otros historiadores que trabajan los escribanos y me dan pues, pistas, entonces eso también me ayuda a revisar y volver a revisar los documentos que he encontrado. Y una cosa que es fascinante es esto, ¿no? de cómo los escribanos, ahora no sé si eso aplica a todos, pero al menos y los más importantes, yo creo que todos los receptores están metidos en eso, eran facilitadores, ¿no? de los mercaderes. Entonces en mucho la oficina, ¿no? las escribanías existían para ayudar a los mercaderes a que hagan sus negocios. Entonces estaban entre los principales, ¿no? consumidores de las escribanías estos mercaderes, y como ustedes saben, Lima era el centro, ¿no? del comercio y todo eso. Entonces, por eso que había tantos escribanos, ¿no? Son 2.500 protocolos solamente para el siglo XVII. La colección es fabulosa, ¿no? Y da para cantidades de estudios, ¿no? Para darles una idea, ¿no? Entonces, en un año, por ejemplo, solamente buscando a un mercader, en un solo año, 157 documentos para un solo mercader. De todo tipo, ¿no? Compra y venta de esclavos, carta de pago, poder, ¿no? Cantidad de plata, ¿no? Eso, como ustedes saben, lo que he revisado un poco documentos del siglo XVII, comienzo del siglo XVII sobre todo, hasta mediados del siglo XVII, ¿no? La gente daba mucha plata labrada y sellada, ese tipo de cosas, ¿no? De nuevo, para hablar más específicamente del tema, este es otro de los temas que son fascinantes acerca de los escribanos, que están metidos, muy activos en todas las cofradías. Una cosa que es muy conocido, ya se han hecho varios estudios en España, ¿no? Sus actividades como cofrades, ¿no? Y tenían ciertos tipos de devociones, ¿no? Había muchas devociones marianas, y esas devociones marianas se repetían, ¿no? En las Américas, a veces incluso con el mismo nombre, ¿no? Sobre todo la Virgen de Nuestra Señora de Atocha tenía una cantidad de seguidores, y los primeros, ¿no?
los primeros que fueron muy poderosos, muy influyentes, estos escribanos receptores que llegaron a ser parte un poco, ¿no?, de la élite colonial, los más importantes, no todos, porque no todos llegaron a ser tan exitosos, ¿no? Esos tenían, ¿no?, esta devoción a Nuestra Señora de Atocha, ¿no? Y ahí hay una conexión con Madrid, ¿no? Porque es una devoción muy madrileña, y hay una conexión de varios escribanos que llegaron de ahí mismo, de Madrid. La conexión no la he podido determinar muy claro. Tengo la impresión de que todos estos trabajaron por un tiempo en la corte y de la corte ya se lanzaron para las Indias. Esa es especulación, pero parece ser muy probable. Por eso que hay una conexión muy fuerte. Y estos después, los hijos de ellos, de Cristóbal de Aguilar y Mendieta, el joven, y el otro gran escribano, que es más difícil de encontrar información, Cristóbal de Arauz, su hijo Cristóbal de Arauz, el joven, van a ser nada más y nada menos que los dos escribanos del Cabildo de Lima. Imagínate, entonces, es llegar, ¿no?, al tope, ¿no? La final de la Copa Mundial, ¿no? Algo así, llegar ahí, lo máximo. Y él sirvió como tesorero. Ese es otro tema que también es importante estudiar para los interesados, ¿no?, en los funcionarios, que algunos escribanos terminan como contadores del Tribunal de Cuentas. Hay una conexión entre escribano y contador. Hay que ver eso. Es solamente muy incipiente lo que he visto. Más. El testamento. El testamento en sí mismo es todo un tema aparte. Es hológrafo, es un testamento hológrafo, él escribe ¿no?, es casi como una confesión lo que él escribe. Es muy interesante, hay muchísimos datos, es como para un artículo aparte prácticamente, para las formas que usa, ¿no? Es muy inusual, es muy único, ¿no? Utiliza, no es parte de su experiencia, ¿no?, escribir tantos documentos a través de los años, ¿no? La advocación misma es muy única, no la copia a otro lado, él crea su propia advocación y muchos otros temas que son fascinantes. Esta es la primera página del testamento hológrafo, él mismo lo hace. Y ¿no?, la próxima es la última página que él escribe, ¿no?, el 26 días del mes de octubre, ¿no?, de 1613 años, ¿no? Él no se siente enfermo en 1613, ¿no?, en octubre de 1613, y él ya pensaba que ya se iba, pero no se fue, vivió 6 años más, ¿no? Y sobrevivió 6 años más, y este es el codicillo, ¿no?, esta es la última página de uno de esos codicilios, ¿no? Ahora sí, él sí ya siente que, ¿no?, esta vez es decisivo, y estos codicilios, hay muchas mandas, son 3 codicilios, que es muy triste porque él se gasta mucho su plata en medicinas, ¿no?, para minorar el dolor. Entonces le dicen, no le debo al médico tal, al boticario tal, esto seguramente, ¿no? Pero vivió bastantes años, estamos hablando de 1559, 1619, son, ¿cuántos años? 60 años. Para la época es bastante. Entonces, conclusión, ¿no? La conclusión, muy escribano es más que un funcionario que escribe documentos legales, ¿no? Cristóbal Aguilar y Mendieta fue un empresario colonial, un católico comprometido por el lado legal de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Personaje muy dinámico, ¿no?, de la vida social colonial. Y otro aspecto, ¿no?, es, ¿no?, el éxito. El éxito este es un perfecto caso de éxito. No solamente él, de su generación, sino la generación que viene, que no ha estudiado todavía. Su hijo viene a ser un prominente miembro del grupo de escribanos, de este grupo muy selecto de escribanos
Y ya no, había que ver qué pasó con él. Y en España era muy común ver hasta 3 escribanos, ¿no?, exitosos, que prácticamente cubrían todo un siglo, toda una familia de escribanos, ¿no? Abuelo, padre e hijo, que dominaban la escribanía por casi todo un siglo. Ahí cambiaban. Entonces hasta ahora estoy en esto. ¿Más? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Voy más al tema del análisis de la fuente. ¿Cómo creer que es verdad lo que dicen los... sé que una probanza presentan varios testigos y se afirman tal cosa. ¿Cómo creerles a ellos? Bueno, depende, ¿no? Depende de cuál probanza, ¿no? Depende de, no si es, por ejemplo, la probanza de sangre, tú tenías que probar, ¿no? Tenías que probar que venías de tal lugar, que no tenías ningún contacto con, ¿no? No tenías familia de moros o de judíos. Y no, algo que no menciono, ¿no? Que no había sido pues enjuiciado por la Inquisición, cosa que era una cosa, ¿no?, muy común, y sobre todo en los escribanos se ponía doble énfasis porque, ¿no?, toda la época final medieval estaba dominada por escribanos judíos en España. Entonces había muchas sospechas que algunos no se habían convertido del todo y que seguían siendo, ¿no?, judíos, ¿no?, por supuesto, ¿no?, encubiertos, ¿no?, que seguían. Entonces por eso había la existencia, ¿no?, de que ellos fueran cristianos, ¿no? Entonces la única forma era que, ¿no?, se recoja testigos de gente de esos pueblos que digan que sí, ¿no?, que eran. Ahora los compraban los testigos, eso quién sabe, ¿no? No hay forma de averiguarlo, ¿no? La información que recibimos es simplemente la probanza ya hecha, ¿no? Pero en España hubieron muchos casos de escribanos que fueron descubiertos, y fue horrible lo que le hacían, le quitaban todas sus propiedades, los humillaban, los aislaban, era un trato humillante que recibían los que los descubrían, ¿no? Y a veces usaban eso también para venganza, ¿no? Pero como una forma de vengarse de ellos, por qué sé yo, por problemas de otro tipo, ¿no? Sí, ¿no? No he podido encontrar hasta ahora un caso para el Perú, al menos para Lima, ¿no?, que estoy investigando, de algún escribano que haya sido descubierto, ¿no?, por la Inquisición. Hasta ahora no he encontrado. Pero es probable que muchos de estos, porque si tú ves, sobre todo para Sevilla, la gran cantidad de escribanos que vinieron a Lima, muchos de ellos fueron de familias sevillanas. Entonces hay ciertos apellidos, ¿no? Alcalá, Esquivel, Casalla, incluso Aguilar, y otros. Entonces todos esos apellidos, ¿no?, eran de judíos, de escribanos judíos en la época medieval. Entonces siguieron, ¿no?, continuaron y pasaron al Perú, o pasaron a América, no solamente a Perú, México y todos lados. ¿Sí? Es difícil. Para el lado de la habilidad, ¿no?, de la probanza de habilidad, era un asunto que se resolvía, ¿no?, al interior del gremio, ¿no? Es como, yo no sé si es aquí en San Marcos cómo se hacen para que lo promuevan a uno de grado, ¿no?, de pasar de asociado a profesor principal. En la universidad donde estoy, ¿no?, otros profesores tienen que dar opinión de ti, ¿no?, de cómo te consideran como investigador, como profesor y todo eso. Entonces eso es lo que era la probanza de habilidad, ¿no? Entonces los escribanos tenían que decir, ¿no?, él escribe bien, ¿no?, sabe, trabajó con tal escribano y lo hizo bien, trabajó con tal corregidor y lo hizo así, asá. Entonces tenían que dar ejemplos concretos.
Y hay una consistencia increíble, ¿no?, entre estos escribanos, ¿no? Es un grupo bien cerrado, de que tú los puedes nombrar, ¿no? Entonces creaban un gremio muy cerrado, que se conocían entre ellos y se casaban, ¿no? Se casaban entre ellos, ¿no? Las hijas se casaban con el escribano más joven. Eso era muy común, y replican ellos, recrean la sociedad española en Lima, al menos para los pocos que investigaron, ¿no? Este es un tema para largo, creo el resto de mi vida ya, porque hay tanta información que es para abrumarse realmente. Pero es así, ellos lo que hacen, ¿no?, es el caso pues más conocido es el caso del conquistador Hernán Cortés. Hernán Cortés comenzó como escribano y él se casa con la hija del escribano, de este escribano en Salamanca. Pero de ahí no le queda chico, o sea, ¿no? Se va a México, conquista el imperio azteca con la ayuda de los tlaxcalans, de los tlaxcaltecas, pero eso le ayuda mucho, ¿no? Su formación de escribano le ayuda a escribir las cartas, a convencer al rey y todo eso. Sí, Hernán Cortés es un caso pero interesantísimo para entender a los escribanos. Muy, muy interesante. Y ha dejado tanta documentación este señor. Lo hemos leído mucho como conquistador, ¿no? Y no lo hemos leído mucho, no hemos entendido mucho como escribano. Él era escribano. Y 2 años de universidad. Entonces, era incluso, como se dice, más arriba del promedio, porque tenía 2 años de universidad, entonces sabía más leyes, sabía más cultura clásica, sabía más derecho y todo lo demás, ¿no? La mayoría de estos, ¿no?, ellos tienen un conocimiento muy práctico, los escribanos son un conocimiento muy práctico, no son teóricos ni nada. Se hace así, se hace así, se hace así. Salvo uno que sí, que hasta ahora he investigado, ¿no?, que he encontrado que sí ya comenzó a escribir cosas un poco más profundas, pero no he investigado su vida todavía, ¿no?, que es Pérez Landero, que es un escribano ya de finales del siglo XVII, que llega a escribir libros. Pero ahora estoy realmente entre 1580 y 1630, más o menos, es la época de un grupo de escribanos que son así como 30 y 40 escribanos, los escribanos receptores, que son los escribanos que estoy estudiando. Entonces, más adelante veremos qué pasa con los otros escribanos. Pero es un tema que no conocemos todavía mucho, que cada semana, después que paso 1 semana o 2 semanas en el archivo, ¿no?, comienzan a salir nuevas preguntas. Y estoy en contacto con otros estudiosos, ¿no?, que trabajan este tema, sobre todo en España, y me dicen, no, es un tema bien amplio, bien sorprendente, y que hay muchos aspectos, muchos niveles, muchos indicadores, que da para bastante, ¿no? Ahí conocí a un historiador que está trabajando 40 años en el tema de los escribanos, y dice que no sabe todo, ¿no?, sobre el tema. 40 años dedicados, y ya ha escrito varios libros sobre el tema. Y sobre los escribanos del Perú, los escribanos de las Indias, hay por supuesto cosas diferentes, ¿no?, de los escribanos de España. ¿No? La diferencia es, ¿no?, que enfrentan otro tipo de sociedad. En el Perú sobre todo enfrentan una sociedad ágrafa, ¿no?, una sociedad que no tenía escritura. Entonces ese ya es un tema nuevo, ¿no?, que les invita a muchos retos, ¿no?, muchos desafíos, ¿no? Por eso que Guamán Poma tiene tantas instrucciones sobre escribanos, ¿no?, porque era para los andinos, era deslumbrarse, no podemos escribir, no podemos tener documentos, todo eso, abrirles un nuevo universo, ¿no?, a los andinos. Y ese tema es fascinante. Ese tema es un tema que
he encontrado, por ejemplo, no para este señor, pero para otro escribano, que él tenía, ¿no?, un asistente indio que escribía, ¿no?, para él. Porque una cosa que sorprende de leer estos documentos de este escribano y de otros es que escribían tan bien los nombres de los andinos, los nombres quechuas, y había una consistencia en la escritura de esos nombres. ¿Cómo que podían hacer eso? Porque tenían asistentes quechuas. Ese es otro tema. El problema es que no hay muchos datos. Esa es la gran frustración, ¿no? He encontrado aquí un dato aquí, pero con un dato así, aquí, allá, uno no puede escribir un artículo. Entonces son datos muy pequeños. ¿Alguna otra consulta? Yo realmente agradezco a Miguel León por su presencia aquí y además porque nos da una nueva cara del escribano, ¿no? Es un escribano que no solamente hacía la tarea de su oficio, sino que era mucho más amplio, venía a ser un notable, un letrado notable de una ciudad, ¿no? Y ese vínculo que se lee mucho, pero que no lo había identificado con los escribanos, que era el hecho de comercializar plata, esclavos, ¿no? Ese rubro me parece un aporte bien interesante, su comercio con la China. Justamente la China eran muy ávidos de plata, porque ellos no tenían. Y acá, bueno, los occidentales y los de estos territorios, pues eran muy consumidores de los objetos exóticos, ¿no? Entonces había esa empatía, ¿no? Y así generaba pues una fluidez. Yo pensé que lo de Galeón de Manila, ¿no?, que venía a España, a Nueva España, terminaba, digamos, rebotando de alguna manera aquí, que aquí no había comercio, pero con tu investigación nosotros podemos notar que también había un comercio directo, ¿no?, desde nuestros propios escribanos. Entonces, como tú dices, es el éxito de un inmigrante que se diversifica, ¿no?, que amplía su oficio y se extiende a ser, bueno, alguien mucho más, más vinculado a la sociedad y además tan comprometido con ser un facilitador de las actividades en la ciudad. Así que muy, muy interesante. Sí, ¿no? Es un tema fascinante, ¿no? Para mí ¿no?, me ha abierto un nuevo universo, ¿no?, de estudiar los escribanos que, no, porque uno ve, pues, queda impresionado al ver un protocolo, al menos yo al ver un protocolo y ver, ¿no?, la cantidad, riqueza de información que te ofrecen, dije, ¿no?, ¿quiénes eran estos personajes? Entonces, todo eso motivó, ¿no?, el inicio de la investigación ¿no? Pero se puede ver de distintos ángulos. Qué bien. Ok, nosotros con esta actividad terminamos las actividades académicas y de eventos académicos del Instituto Seminario de Historia Rural Andina correspondiente al semestre 2018-1. Ya estamos en una semana donde ya no hay clases, ya los profesores estamos entregando notas y bueno, deseamos unas buenas vacaciones para que recarguen energías. Gracias. Gracias. Okay.